¿Cuántas veces usted está en un lugar, llega a una casa o de repente llega al templo y le preguntan, hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Y usted dice por cortesía, bien, aunque su corazón o su mente le grita, no estoy bien. Usted puede decir, muy bien, pero adentro usted puede decir, estoy mal. O cuántas veces le preguntan también, obviamente, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Y usted dice, no me siento bien o estoy mal. Y la persona a veces que le pregunta, entonces lo ve con una cara como que de, bueno, este se cree que es un mártir, o este se cree que es esto o aquello. Ay, sí, siempre diciendo que está mal. Sí, hermanos. Saben, muchas veces nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros hermanos y ponernos en las mismas situaciones que podamos estar pasando. Y yo he dicho en ciertas ocasiones que lo que para usted puede ser algo difícil, para otro no lo puede ser. Para usted lo que es algo muy fácil o que es pasable, para otra persona no lo es. Porque no somos todos iguales. Nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestro nivel de aguante es muy diferente de unos a otros. Y la Biblia nos recuerda también que el Señor nos da cargas que nosotros no podamos soportar. Sí, el Señor, mas el enemigo siempre está buscando poner cargas en nuestras vidas para que nosotros decaigamos, nos desalentemos y obviamente nos apartemos del propósito de Dios. Y somos seres humanos y como seres humanos tenemos sentimientos y emociones, obviamente, somos seres emocionales. Si no tuviéramos emociones, entonces seríamos autómatas, seríamos robots, seríamos algo que simplemente pues no tuviera un sentir propio o decisiones propias que tomar. Y hay emociones que son buenas para nuestras vidas, pero hay emociones que no son tan buenas para nuestras vidas. Y necesitamos aprender a dominar, no solamente dominar, a identificar y a dominar esas emociones. Hay emociones que sabemos que nos golpean, hay emociones que sabemos que nos afectan, repito, para bien o para mal. Yo siempre digo, los extremos no son buenos y siempre pues los extremos son un poco malos en algunos sentidos. Y hoy quiero hablar acerca de las emociones en nuestras vidas. Pero no solamente o no de emociones buenas que podamos decir esto me da gozo, me da paz, sino hay emociones que nos encadenan. Hay emociones que nos afectan de tal manera que si no estamos afirmados en el Señor, y aun cuando estamos afirmados en el Señor, porque muchas veces usted puede decir, bueno, Señor, yo sé que la palabra me dice que no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sin embargo, cuando nos encontramos en una situación difícil, no dejamos de sentirnos mal, no dejamos incluso de asustarnos o desesperarnos. Y hay, repito, emociones entonces que si dejamos que nos dominen, nos van a encadenar, nos van a atar. Y esas emociones van a ser instrumento de Satanás, nuestro enemigo, el diablo, para precisamente hacernos caer, para precisamente hacernos debilitar, para hacernos enfriar, entibiar, para que nosotros perdamos incluso nuestra comunión con Dios. Porque si nos dejamos llevar por ciertos tipos de emociones, incluso nuestra comunión con el Señor se ve afectada. En Oseas, la Biblia nos dice que el Señor hacía muchas veces salir a su pueblo Israel al desierto, o sacaba a Israel al desierto para que se enamorara de Él. ¿Ok? Y usted puede pensar, ¿cómo es que Dios hace sacar a Israel al desierto para que se enamorara de Él? Permítame decir esta situación o verla de esta manera. Muchas veces Dios permite situaciones difíciles en su vida, en mi vida, para que nosotros nos acerquemos a Dios. La Biblia dice también, acérquense a Dios porque Él ya se ha acercado a cada uno de nosotros. Y cuando hay momentos buenos, algunos, no todos, tendemos a aflojar un poquito, permítame decirlo así, nuestra dependencia y nuestra relación con Dios. Y Dios permite entonces esos momentos difíciles, esas situaciones difíciles, para que vengamos como hijos de Dios a agarrarnos más de Él, a enamorarnos más de Él. Usted conoce a Dios y ha entendido esto, no tanto en los tiempos buenos, sino en los tiempos difíciles.
Aprendemos a conocer más a Dios, repito, no tanto en los tiempos buenos, sino en los tiempos difíciles. Pero vuelvo al punto que quiero hablarles. Hay emociones entonces que te encadenan. La primera emoción que quiero compartir con ustedes y hablarles un poco es acerca del miedo. El miedo, obviamente, es una emoción que te encadena. No solo te paraliza. Hay personas que cuando le muestran algún tipo de animal o salen corriendo, u otros lamentablemente se paralizan. Hay personas que realmente, hermanos, colapsan, se caen desmayados. Yo no sé qué fobia le tendrá a usted a algún tipo de animal. Conocí o tengo una persona conocida, un amigo, 2 metros de altura, tipo así, pero hermano no puede ver una cucarachita, porque ve una cucaracha y de una vez, hermano, eso o sale corriendo y no puede controlar el miedo todavía. Y usted tendrá sus miedos, pero el miedo paraliza al ser humano. Y además de que te paraliza, ahora como hijo de Dios, te impide cumplir tu propósito en Cristo Jesús. Usted dirá, pero ¿de qué manera el miedo me impide cumplir mi propósito en Cristo Jesús? Ahora, no es solamente el miedo en algún animal, una fobia que usted pueda tener, sino el miedo incluso a hablarle a otra persona, el miedo a mostrar el mensaje de Cristo Jesús a otras personas. El miedo te impide hablar a alguien cuando debes hacerlo. Y yo contaba precisamente hace bastante tiempo la historia de un muchacho, no soy yo por casualidad, sino que él se montó en la misma buseta donde yo estaba, y cristiano, yo lo conocía y todo eso, nos saludamos y una muchacha se le sienta al lado, y muy bonita la muchacha, y yo veo que el muchacho ve a la chica y hace como que no vuelve a ver, y yo, oye, ojalá que le diga algo por lo menos. Me divirtió un poco ver la escena, ¿no? Y el muchacho trataba de decirle algo, y cuando por fin le iba a decir algo, que hizo que la muchacha se levanta, dice, en la parada por favor, y se bajó del bus. Después yo le pregunté, es que no, yo le iba a decir algo, pero no pude, me dio miedo decirle algo, me dio temor. Entonces muchas veces nosotros tenemos temor también. El miedo entonces te impide hablar a alguien cuando debes hacerlo. Y no solamente hablar para evangelizarlo, sino algo que Dios te puede poner en tu boca para decir, y tú dices, ¿y será que me acepta lo que dice? ¿Y si me dice que estoy loco? ¿Y si me dice que es mentira? ¿Y si esto y si aquello? ¿Y si Dios te está poniendo a decirle algo a una persona? Y a veces ese miedo nos impide a nosotros, entonces, muchas veces, compartir el mensaje de Dios o algo que Dios tiene. El miedo también en nosotros de ejercer algo que Dios nos llama. ¿Por qué? Porque comenzamos a decir, ¿y si llego a fallar? ¿Y si no soy lo suficiente para lograr este cometido, este propósito, o en tu vida personal, o por supuesto en el ministerio, en lo que Dios te ha llamado, en lo que Dios te ha entregado? ¿Y si yo no puedo hacerlo? Esa no es la voz de Dios. Déjame decirte que esa no es la voz de Dios. Es la voz del miedo, es la voz de esa personalidad que muchas veces nos dice, yo no puedo, no soy suficiente, pero también es la voz del enemigo. Hermanos y hermanas, Dios no nos llama a nosotros por las cualidades personales que nosotros podamos tener. Dios nos llama cuando ve un corazón que está dispuesto a ser usado por Él. A pesar del miedo que nosotros podamos tener, a pesar del temor que nosotros podamos reflejar en nuestras vidas. Y repito, el miedo es una emoción que te encadena. La palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7, muchos de los muchachos conocen esta palabra, pero ¿realmente vivimos en esta palabra? Lea conmigo. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repita conmigo otra vez, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Pablo le escribía a un joven pastor llamado Timoteo. Y Pablo, pues algunos estudiosos decían que veía que Timoteo era un poco miedoso,
tímido, vamos a decir esta palabra. Quizás era de un temperamento flemático, era el tipo de persona que todavía pensaba para hacer una cosa o para hacer otra. Siempre hay personas que son así, ¿no? Pero tenía miedo. Y por eso que Pablo le escribe, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios quiere Dios quería que Timoteo supiera que el miedo que tenía no venía de Dios. Y necesitaba saber que, pues, no le había dado eso. Ahora, todos enfrentamos situaciones donde nos sentimos con miedo. Diversos tipos de miedos. Timidez, temor, pánico, porque también el miedo tiene diversos grados. La timidez, el temor, el pánico. Y yo no sé si usted alguna vez ha sentido lo que se llama el pánico visceral. Y pánico visceral cuando usted siente el temor aquí, en su estómago, y de tal manera que usted no se puede ni siquiera mover. Yo una vez lo sentí así. Y no es cualquier cosa, hermanos. Es algo que te tranca el cuerpo, que tú no puedes ni siquiera moverte. A algunas personas les asusta el estar frente a otras personas, el hablar. Otros temen también a las confrontaciones. Otros temen a hacer el ridículo. Hay unos que no, pero otros que sí. Otros tienen miedo de ser rechazados. Es decir, todos nosotros tenemos en algún momento que lidiar con algún nivel de temor o de miedo. Entonces, el primer paso para tratar con estos temores es entender, y se lo vuelvo a decir, que esos temores no vienen de Dios. Dígale que está al lado suyo, el temor no viene de Dios. Dios no le ha dado temor. Dígaselo también, Dios no te ha dado temor. Tal vez venga de tu personalidad. Ojo con esto. Repito esto, tal vez venga de tu personalidad. Sí, pero tal vez sea una debilidad de tu carne también. O tal vez pueda que sea también un ataque del enemigo. Un ataque demoníaco. Porque también cabe la misma posibilidad. No todo viene del enemigo, pero muchas veces también viene del enemigo. Sí, hermano. No vamos a satanizar todo, pero tampoco vamos a dejar. No. Eso no creo que. Sí puede suceder. Sí puede suceder, porque el enemigo siempre está, dice la Biblia en Efesios capítulo 6, de que él lanza dardos de fuego. Dardos de fuego para intimidarte, para hacerte caer, para hacerte desviar del propósito que Dios te ha dado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice entonces? Porque no simplemente es decir, ok, el pastor dice que yo le diga que estoy al lado mío, Dios no te ha dado espíritu de temor. Y usted como a muchas veces diciendo, sí, yo sé, me repito, Dios no me ha dado espíritu de temor, pero todavía me hace falta algo. ¿No se hace sentido así? Cuando usted se siente mal por alguna situación y de repente, ánimo, el Señor está contigo, y usted dice, sí, es verdad, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo. Muchas veces nosotros aguantamos hasta cierto nivel. Usted puede decir, ok, sí, pero yo me comparo en ese sentido con que yo aguanto hasta cierto nivel, pero el ataque muchas veces es tan fuerte del enemigo que necesito algo más. Porque no es decir solamente Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino que Él me ha dado espíritu de ¿qué? ¿De qué? De poder. ¿Y el poder viene de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? En nosotros. Y Él está allí para que podamos hablar con Él. Y no es que Él va a quitar todo de nosotros y nos va a hacer inmunes. Yo soy inmune al miedo. No, hermano. No es eso, porque muchas veces vamos a seguir sintiendo miedo. Es parte de nuestra naturaleza, es parte también del ataque del enemigo. Pero el Señor nos ha dado poder, espíritu de poder, para cuando estamos trabajando en su obra, cuando estamos proclamando su palabra, cuando estamos representando su reino, tenemos todo su poder respaldándonos y la seguridad de que estamos a salvo en las manos del Señor. Pero no solamente un espíritu de poder, nos ha dado un espíritu de ¿qué? ¿De qué, hermanos? De amor. De amor. Y esto nos dice acerca del poder que Dios nos ha dado. Muchos piensan en el poder en términos en que tanto yo puedo ser usado por Dios en dones extraordinarios.
¿Qué tanto puedo ser yo usado por Dios en dones de milagros y sanidades? El poder no solamente se refiere a eso, sino en poder controlar nuestras emociones, en poder tener valentía para llevar la palabra de Dios, en poder ser servidor a otras personas y en poder amar a mis semejantes, en poder amar al prójimo. Porque qué duro muchas veces es amar al prójimo, ¿verdad que sí? ¿O no? Usted dice, sí, yo amo a mis semejantes, yo amo a mi familia, amo a aquellos que me hacen bien, amo a aquellos que me aman, pero amar a sus enemigos. Usted dirá entonces, espero que no, pero alguno dirá, es que la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Y allá voy. No se pongan las pilas porque les saco un diente. Sí. Y Señor Jesús habla, ama a tus enemigos. ¿Y cómo voy a amar a yo a mis enemigos si me hacen daño? Ten misericordia de ellos. Porque así nosotros también fuimos dignos de misericordia, también ellos son dignos de misericordia. Y también esa misericordia viene de parte de nosotros, porque cuando servimos, cuando hacemos bien a aquel que nos hace mal, mostramos el amor de Dios. Mostramos con poder el amor de Dios. Entonces necesitamos de ese poder también para dominar este pensamiento, esta carne que dice, Él te hizo mal, hazle mal, sino que con poder en el Espíritu nosotros podamos vivir el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces ese amor se expresa en qué tanto podemos amar y en qué tanto podemos nosotros servir a otros. ¿Sabe usted algo, hermanos? Siendo Jesús el Hijo de Dios, conociendo quién es, Él, conociéndose a sí mismo, siendo el Dios Todopoderoso, Él hizo una tarea que estaba destinada solamente a los esclavos, a los siervos. ¿Sabe cuál era? El lavar los pies a los discípulos. Había una costumbre en el pueblo judío, y la costumbre era que cuando una persona llegaba a un lugar, era invitado a una casa, se lavaba los pies, se lavaba las manos y muchas veces se le lavaba la cabeza por el polvo que traía en los pies. Y eso era un símbolo en la tradición de los judíos de que la persona era bienvenida, era aceptada, era vista de buena manera y se le servía. ¿Okay? Y era el trabajo dedicado a los esclavos de la casa, a los siervos de la casa. Ahora, el Señor, el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, hizo el trabajo que estaba destinado a los siervos, que estaba destinado a los esclavos. Es por eso que Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? No, no te voy a dejar hacer eso, Señor. Tú eres el Señor, ¿cómo tú te vas a rebajar para hacer ese trabajo? El Señor le dijo, entonces, si no te dejas lavar los pies, entonces pues no tendrás parte conmigo. Le enseñaba humildad, le enseñaba amor y le enseñaba perdón. Porque ¿sabe usted también otra cosa? Había resentimiento entre los mismos discípulos. Habían salido de una pelea que ellos habían tenido para saber quién era el mayor. Entonces había una pelea, había una situación, y el Señor entonces tuvo que mostrarle amor y humildad. Y humildemente lavó los pies de los discípulos. Pero no se queda ahí. Nos ha dado Dios espíritu de poder en relación al miedo, en constante. Nos ha dado espíritu de ¿qué? De amor, y nos da espíritu de dominio propio. Dominio propio. Que nuestra mente, en medio del caos, en medio de la dificultad, en medio de la situación, en medio del temor, pueda tener calma. Que nuestro corazón pueda tener calma y podamos controlar nuestra mente y nuestro corazón. Muchas veces usted no va a poder controlar la situación que está sobre usted. No la va a poder controlar, pero sí puede controlar su mente y sí puede controlar su corazón. Sí, hermano. El Señor puede hacerlo en usted. Él puede obrar de tal manera de que la confusión y el miedo que muchas veces se pueda apoderar de nosotros, entonces se ha transformado en ese control, en esa calma y en esa paz que solo Dios puede darnos. ¿Sí?
La Biblia viene y me dice, cuando se hallen en medio de diversas pruebas, ¿qué dice la Biblia? Gócense. Y uno dirá, cuando se encuentra en una situación de estrés, pero Señor, ¿por qué tú me traes aquí a la palabra cuando me dices que cuando me encuentro en medio de una situación difícil, que me goce? ¿Cómo me voy a gozar si estoy estresado? ¿Cómo me voy a gozar, Señor, si estoy mal? Yo no sé si usted ha tenido esa pelea con Dios, o esos confrontamientos con el Señor. Pero a veces sí, ¿cómo me voy a gozar, Señor? No entiendo esta palabra. Pues yo le digo que sí. Yo confieso eso. Yo sí he tenido esos confrontamientos con Dios. Siempre salgo perdiendo, por cierto. Yo siempre salgo perdiendo. Porque a Dios no le ganamos ni una. Pero es entender de que en medio de todo eso podemos conocerle más. Y entonces es allí donde Él nos da, a través del Espíritu Santo, el que podamos tener paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la situación más difícil. Y necesitamos recibir humildemente lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos da Dios? Espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿La valentía importa? Sí, la valentía es importante. ¿Cuántos son valientes aquí? ¿Seguro? Les enseño esto si no lo sabe. Valiente no es aquel que no tiene miedo. Valiente no es aquel que no tiene miedo. Valiente es aquel que sabe que tiene miedo. Que sabe que el miedo está allí, pero aprende a dominarlo y aún con miedo da paso a paso y sigue adelante. ¿Cuántos valientes están ahí aquí? Yo tengo miedos. Miedos de tantas cosas. Pero en Cristo estoy aprendiendo cada día a ser valiente. Amén. Dele un aplauso a Dios por su amor y su poder. Mi hermano, mi hermana, le digo esto. El miedo y la timidez van a evitar que usted use los dones que Dios le ha dado para llevar su mensaje al pueblo, a un mundo que está necesitado de Dios. Y más ahora con lo que estamos viviendo. Dios quiere que usted tome su poder, que usted tome su amor y que usted tome su dominio propio y se sobreponga al miedo para ser usado, para ser usada por Dios con los dones que el Señor te ha entregado. Amén. Segunda emoción que te ata. La segunda emoción que te ata es la amargura. La amargura. La Biblia dice en Hebreos 12, versículo 14, esta palabra: sigan la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura les perturbe y por ella muchos sean contaminados. Por esa raíz de amargura muchos sean contaminados. Pero a usted, ¿qué va a hacer la amargura? Le va a perturbar. La amargura perturba tu vida, tu relación con Dios. La amargura perturba tu relación familiar, tu relación personal. La amargura daña poco a poco el entorno en el cual tú te puedes encontrar. Y muchas veces, entienda esto, nosotros no nos damos cuenta que estamos amargados. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos amargados o que vivimos en amargura. Hasta el punto en que nuestros familiares dicen: no, ya no puedo más. A usted no se lo dicen, pero la gente dice: Dios mío, cambia esta persona, porque no se puede ni siquiera hablar con esta persona. No se puede decir nada porque de una vez sale mal. ¿Qué produce la amargura? Puede ser una herida en su corazón, una herida en su vida, en su alma, sin tratar o que no esté sana. Y esa herida está gritando todos los días a su mente y a su corazón. Esa herida está allí, como cuando usted se corta, yo no sé dónde usted puede, hay gente que dice que, mire, cuando uno se corta en la mano,
o por lo menos en el dedo chiquito o algo, todos los golpes llegan allí. Exactamente. No es por nada, hermano. Usted se cortó por aquí y todos los golpes le llegan allí. Entonces usted dirá, eso es obra del diablo, esto que, porque le duele. Y cada vez que un rocecito, ¡ay, Dios mío! Y le dolió. Claro, hermanos. Y dígame, hermanos, cuando usted le sale, ¿no se ha dado cuenta de algo? O una herida o un uñero en el dedo anular. Mire, una herida aquí o un uñero aquí en este dedo duele más que en cualquier otro dedo de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo voy a dejar ahí. Tengo los médicos también. Yo después se lo digo. Pero duele mucho. Y todos los golpes van allí, hermanos. Y usted cada vez, ¡ay, Dios mío! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Usted se convierte en un alabador del Señor constantemente. ¿Verdad que sí? Porque cada vez que se golpea, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Le da la gloria a Dios siempre. Bueno, hermano, la amargura que pueda haber en la vida de una persona o en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios, puede hacer, escuche bien, que interpretes todo desde el dolor, desde la decepción y desde esa misma amargura. La amargura te hace estar siempre a la defensiva. La amargura se hace estar siempre desconfiado de toda persona. Cuando una persona está amargada, esa persona siempre está a la defensiva en todo, porque siente que lo están hiriendo. Aun cuando aquellos vienen a tratarlos con amor, las personas que le aman, igual siente que quieren herirlo por completo. Es por eso, y utilizo esta palabra precisamente porque en Hebreos 12 nos da no solamente la advertencia, sino la forma en la cual nosotros podemos librarnos de esta emoción. Lo primero que dice en el versículo 14 de Hebreos, ahí tiene el 15, el versículo 14 dice, sigan, ¿qué? La paz para con todos. Sigan la paz para con todos. Procure estar bien en lo posible con el resto de las personas. Y bueno, pastor, pero yo procuro estar bien, pero ¿y si las otras personas no procuran estar bien? Pues allá ellos. Allá ellos, hermano. Usted viene y está molesto con una persona, está molesta con una persona. ¿Quién tiene la atadura? ¿Usted o la otra persona? Usted. Porque el que está molesto es usted. La atadura lo tiene usted. Sí. La amargura la tiene usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Perdone, suelte esa amargura, tenga paz. Y para poder tener paz para con otros, usted debe también perdonar. Siga la paz para con todos y la santidad. Porque la santidad no solamente es porque, no, yo tengo que cuidarme de la fornicación y el adulterio. Esos son los más sonados. Pero cuando hablo de la santidad, hablo también de buscar estar en comunión plena con el Padre. Estar delante del Señor. Aquí están todas mis cargas, Señor. Aquí está. Yo no quiero tener nada contigo. Te pido perdón por todo. Y yo quiero andar y caminar contigo. Libre, limpio delante de ti. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de qué, hermanos. De la gracia de Dios. ¿Sabe? Muchos han sido corrompidos porque la amargura que sienten contra alguien ha dañado su corazón. Y es un proceso lento. La amargura trabaja poco a poco. La amargura, si la dejas sembrarse en tu corazón, te daña todo tu cuerpo. He escuchado de personas que vienen y desarrollan un cáncer en alguna parte de su cuerpo. Y bueno, pero ¿por qué? O desarrollan un tipo de enfermedad. Y cuando vienen al Señor, y resulta que los analizan y esto y todo aquello, esa persona tiene un odio contra alguien terrible, fuerte, que no perdono a mi padre, o no perdono a esta persona, no perdono a esta persona. Pero si Dios te ha perdonado a ti, ¿por qué no tienes por qué perdonar? ¿Por qué no quieres perdonar? ¿Por qué no? Porque me hizo un gran mal, un gran daño. Su corazón está lleno de amargura. Pero cuando esa persona
o esas personas dan perdón y dicen, Señor, yo entrego todo esto, quiero paz en mi corazón, yo quiero estar en paz contigo. Muchas personas, la enfermedad que tienen les desaparece. Y les desaparece, y ha pasado. Fíjese el daño tan grande que hace la amargura. Entonces, ¿por qué? Porque muchos se aferran con necedad, y escúcheme esto, se aferran con necedad a que no perdono. Pero resulta que si yo no perdono, mis pecados tampoco me serán perdonados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recordar la gracia que Dios me extendió. Porque cuando yo ando en amargura, entonces me aparto de la gracia de Dios. Y debo volver entonces a entender, a mirar la gracia como que siendo yo pecador, siendo yo quien debo sufrir y debo ser castigado porque mi pecado está en mí, no solamente el pecado original, sino todos mis pecados, Dios en su gracia me ha perdonado. Él fue el sustituto y Él pagó por mí. Y su gracia ha sido tan grande que recibí el perdón, la salvación y la vida eterna. Y debo acercarme otra vez a esa gracia. Porque esa gracia también tiene que extenderse a los demás. No solamente tiene que venir a mí, sino que esa gracia debe extenderse cuando yo perdono y cuando aprendo a amar aún a mis enemigos. Pero muchos se han apartado de esa gracia. Ahora, el nuevo hombre, es decir, usted y yo, tenemos que aprender a tener control de esas emociones, de la amargura, de la ira, del enojo. Porque la amargura no viene sola. Viene con la ira, viene con enojo, viene con la rabia, viene con las malas palabras y con los malos deseos. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia, toda malicia sea quitada de entre ustedes. Todo eso te trae la amargura. Todo eso te trae la amargura a tu vida. Había un filósofo llamado Aristóteles, y este filósofo definió la amargura, escuche esto, como el espíritu de resentimiento que se rehúsa a la reconciliación. El espíritu de resentimiento que se rehúsa a la reconciliación. Cuando estamos llenos de amargura, Satanás te aparta de Dios, se aprovecha. ¿Por qué? Porque estamos solos. Estamos en nuestra carne, en nuestro deseo, y el enemigo te agarra por la mano y te dice: véngase, papito, y te incentiva más el odio, la maldad, la amargura en ti, el resentimiento, y te va encadenando cada vez más y no nos damos cuenta. ¿Sí? ¿Sabe que el enojo se define como la explosión del momento? Tantas cargas que puede tener usted y de repente ¡pum!, explotó. Eso es enojo. Pero la ira es una disposición constante de una persona. Esta persona es iracunda. Usted se puede enojar de vez en cuando. La Biblia nos habla, también nos dice acerca de airaos. Enójense, ok, se pueden enojar, pero no pequen. No le den lugar al diablo. Ahí está. La amargura te lleva a la enojo, el enojo te lleva a la ira, y la ira es un estado constante en la persona, de que está en esa situación. Mira, esta persona es, bueno, ya no se puede ni aguantar, Señor. O lo cambias o te lo mando. Hermanos, y muchos hombres y mujeres de Dios pueden estar en esta situación y no se da cuenta. Es que yo soy así. No, no eres así. Estás negando a Dios, te estás apartando de la gracia de Dios. Porque está diciendo, el Espíritu Santo no te puede cambiar. Y el Espíritu Santo sí puede transformarnos. Amén, iglesia. El llamado de Dios, entonces, es a venir a la gracia de Dios.
a su perdón. Y no desde la voz del resentimiento, sino de la voz del amor que Él primeramente nos ha brindado a cada uno de nosotros. Tercera emoción, ¿sí la quiere ver? La comparación. La comparación. La comparación constante te produce frustración, te llena de inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando te comparas con otros, comienzas a compararte con otros, eso demuestra inseguridad. ¿Sabe qué molesta a un muchacho, a alguien, cuando lo comparan con otro? ¿Verdad que sí? Mira, ojalá fueras como esta persona. Mira este muchacho, esta muchacha que es así, así, así. Usted está dañando a sus hijos si le dice eso. Está produciendo un dolor muy fuerte, una herida fuerte en sus hijos. Porque tenemos que entender que todos somos únicos, hermano. Que no todos somos iguales. Así de sencillo. Usted podrá decir, ojalá mi hijo, mi hija fuera como yo, fuera como esta persona, fuera. No lo compare. Dios los hizo como los hizo y ya. Y como padre nosotros tenemos que ayudarlos a ellos a sobrellevar ese temperamento, ese carácter, para moldearlo en su momento, en su tiempo, y puedan ser útiles para Dios, buenas personas. Entonces, cuando comparamos, dañamos. Y cuando nos comparamos nosotros con otras personas que puedan ir más adelante y puedan tener otras cosas, usted se está dañando también a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué nos comparamos? Porque no conocemos las virtudes y los dones que Dios nos ha dado todavía. Ay, cómo yo quisiera tener esto o aquello. Pero no conoces todavía lo que Dios te ha dado. Saben, la Biblia nos enseña de que usted por lo menos un don, uno solo, aunque sea uno, tiene. ¿Lo está desarrollando? ¿Lo conoce? ¿Conoce los dones espirituales que Dios le ha dado? ¿Conoce las virtudes que usted tiene? Porque no todo es defectos. ¿Cuántos tenemos defectos aquí? ¿Y cuántos conocen las virtudes que tienen acá? No vamos a decir, yo no puedo decir mucho. No. Usted tiene virtudes. Usted tiene talentos. ¿Sí o no? ¿Los conoce? ¿Hay un equilibrio? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Cuándo nos comparamos? ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio emocional en nosotros. Sí, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacernos pequeños, es verdad. Hay una humildad que debemos aprender, pero hay una falsa humildad. Y esa falsa humildad también nos puede afectar negativamente. Cuando usted comienza a darle más peso a sus debilidades que a sus virtudes, allí hay un problema. Y muy serio en usted. Porque comienza una comparación también. Y es una emoción negativa que lamentablemente puede afectar para mal nuestras vidas. Entonces tiene que haber un equilibrio. Yo conozco mis debilidades. Yo conozco mis fallas, pero también he aprendido a conocer mis virtudes y he aprendido a desarrollarlas. Pero usted tiene dones espirituales, ¿sí o no? Levante la mano, ¿quién tiene dones espirituales aquí? Siendo hijo de Dios, usted lo tiene. Ahora, ¿los conoce? Primera pregunta. Si no los conoce, pídaselo a Dios. Señor, enséñame cuál es el don espiritual que tengo. La segunda pregunta que le hago, no solamente basta con conocerlo, ¿lo está poniendo en práctica? Porque está el otro. ¿Está usted ejecutando el don espiritual que Dios le ha dado o los dones espirituales que Dios le ha dado? Entonces, en vez de compararse, en vez de ver por allá y por aquí, comience usted a servir con lo que Dios le ha dado. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo es póngalo al servicio de los demás. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Cuarto sentimiento que te encadena, el orgullo disfrazado. Otro sentimiento que te puede encadenar, el orgullo disfrazado. Cuando creemos que todo depende de nosotros. Todo depende de mí. Cuando sirves desde la autosuficiencia.
no de la dependencia de Dios. Porque tenemos que depender del Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo así, pastor? Si usted me está diciendo que tengo dones y yo entonces lo pongo en ejercicio. Sí, tienes dones y tienes capacidades. Pero esos dones y esas capacidades siempre tienen que depender ¿de quién? De Dios y de la dirección del Espíritu Santo. Y cuando dirigimos o nosotros accionamos o trabajamos desde la autosuficiencia, desde ese orgullo, como que a veces interno, yo sí puedo, claro que sí, y voy aquí, y voy allá, y para acá, y lo otro, y aquello, terminas desgastado, terminas desgastada, terminas aislada, y te quemas, porque nos vemos solos. Es que estoy solo. No estás solo, no estás sola. Tenemos que aprender nosotros a que no estamos solos. La Biblia dice que somos un cuerpo. Usted no es una célula sola, no es un miembro solo. Usted forma parte de un cuerpo. Para yo poder mi brazo moverlo, yo tengo, hay una serie de músculos que se mueven, una serie de sinapsis eléctricas que ocurren en mi cuerpo, que van desde el deseo de mover mi brazo, que van desde los músculos hasta el cerebro, del cerebro a los músculos, y todo ello hay una conexión completa de trabajo para que este brazo pueda moverse. Es decir, un trabajo conjunto, no un solo músculo. Entonces necesitamos entender de que somos un cuerpo, pero que sobre todas las cosas dependemos de Dios, de su Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 15:15, dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque dice: porque sin mí nada podéis hacer. Usted puede llegar hasta cierto punto, hermano, pero sin la dependencia de Dios, hasta ahí va a llegar y va a colapsar. Amén. Quinto sentimiento, la culpa. Este es un arma terrible del enemigo. Satanás usa esta arma, este sentimiento, para derrumbarnos por completo. La culpa. La culpa nos encadena a la carne y a sus deseos. La culpa te hace sentir que necesitas compensar lo que hiciste o lo que te hicieron. Fallé, entonces tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, porque sientes culpa. Y la culpa es el arma que Satanás utiliza para inutilizarte, para silenciarte, para hacerte sentir cada día más esclavo y más esclava de él. Porque te ata a las cadenas de escuche esto, de la autocondenación y al autocastigo. Yo soy culpable, yo fallé. Entonces no puedo, no soy digno, no soy digna. No somos dignos de nada, hermano. Levante la mano aquí, ¿quién es digno de estar delante de la presencia de Dios? Ninguno de nosotros. Solo es por su gracia. ¿Y cuál es entonces? ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Proverbios 28, versículo 13, nos dice: el que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, perdón de Dios. Pero muchos de nosotros todavía estamos en la primera parte. Muchos cristianos todavía están en la primera parte: el que encubre su pecado no prosperará. Y aún habiéndolo confesado a Dios, todavía piensan: no puedo, no voy a prosperar. Y esa es una atadura en tu mente, en tu corazón, y una atadura del diablo. Porque él usa ese sentimiento para destruir a los hijos de Dios. En 1 de Juan 1:9 nos dice también: si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fallé, sí fallé. Hice mal. Pero Señor, vengo a ti, aquí estoy. Perdóname, Dios.
Susténtame, líbrame de este mal, Señor, ayúdame porque yo me aparto de esto. Y tu corazón buscas de Dios, tu corazón busca afirmarse en el Señor, y el Señor te da perdón, el Señor te da misericordia, y el Señor perdona tus pecados y te limpia de toda maldad. Pero escuche bien, el enemigo siempre va a buscar condenarte. El enemigo siempre va a buscar hacerte recordar: tú fallaste, recuérdate. Recuerda esto, tú lo hiciste mal. Y la gente te está viendo mal. Mira cómo aquel te mira. No observa, mira, aquel te está viendo mal. Y el hermano como de lo más tranquilo, y usted dejándose llevar por el dardo de fuego del enemigo. Sí, me está viendo mal, me está acusando. Seguro que es supuesto. Porque son pensamientos que Satanás coloca en nuestra mente. Y a veces también la culpa nuestra, ¿no? Y nos autocondenan. Y nosotros lo que hacemos entonces es caer. Cuando el Señor nos llama a levantarnos, enderecen lo cojo. O sea, hagan sendas derechas para que lo cojo no se aparte del camino. Sí, eso es lo que el Señor nos llama, porque nos perdona. Hay un texto hermoso que nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna ¿qué? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Fallaste? Ok, fallaste, sí. Estás decaído, te apartaste un tiempo, pero sientes el volver del Señor, porque el Señor te está dando más palo que una gata vieja y ladrona. Y tienes que volver al Señor, vuelve. Él te perdona. Si vuelves con un corazón sincero y agradecido a Dios, y aprendes cada día más a buscar en el Espíritu, ninguna hay condenación para ti. No hay condenación para ti. Como dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor vino y sanó a un hombre. Y después que el hombre lo consiguió, porque no lo había visto, el Señor les dijo estas palabras: vete y no peques más. No vaya a ser que te suceda algo peor. Entonces, aprende la lección, echa para adelante, sigue adelante, busca del Señor. El Señor ya te ha librado de la culpa, el Señor te ha librado de la condenación. No sientas más culpa. Hace un tiempo, bastante, un joven que había traído por acá y todo eso, y bueno, le enseñaba, buscaba enseñarle, y tuvimos ciertos impases. Luego que él se va, no se fue en las mejores condiciones. Yo traté de ayudarle, enseñarle, y pasado como año y medio me llama y me dice: pastor, ¿cómo está? Soy tal persona, lo llamo para decirle que quiero pedirle perdón. Yo: ¿por qué, mi hermano? Porque, pastor, yo no entendí que usted quería enseñarme, que usted quería mostrarme las cosas. Ahora yo estoy, mire, recibiendo golpe duro. Estoy sirviendo en una iglesia, pastor, y cada rato mire esta situación y no aprendí de usted. Está bien, hermano, yo te perdono, y para adelante en lo que te pueda ayudar. Al mes me vuelve a llamar y me dice: pastor, perdóname, pastor. Me llamó 7 veces en el transcurrir de ese año, y yo le dije: papá, tienes que perdonarte tú mismo. La culpa, el enemigo te está carcomiendo tu corazón y no te deja avanzar. Ya, yo perdoné ese tiempo, el Señor te perdonó, tienes que perdonarte tú también. Y la culpa, hermanos, también nos afecta a nosotros mismos, de tal manera que no permite que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos. Hermano, mi hermana, si has fallado, pero te levantas en el Señor y buscas de Dios, entiende, el Señor te da perdón, te da misericordia, te da amor y te dice: sigue adelante. Perdónese usted mismo también y no deje que la culpa les golpee. Y en sexto lugar, el enemigo usa todas esas emociones para buscar destruirte. El enemigo va a usar todas esas emociones para buscar destruirte. Esas que te he enumerado, y las va a usar. No dudes eso. La va a usar, hermano. Juan capítulo 10, versículo 10, en su primera parte dice: el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para
destruir. El enemigo va a hurtar tu paz, tu esperanza, tu gozo. Él lo va a querer hurtar de ti, porque eso lo da Dios. El enemigo va a querer matar tu fe, va a querer matar tu determinación de honrar, de servir a Dios. El enemigo va a querer destruir tu propósito en Cristo Jesús y va a querer atar tu alma a Él. Porque ya tu alma no es del Satanás, tu alma es del Señor. Hemos sido comprados a precio en la cruz. Hermano y hermana, el diablo quiere mantenerte como el hijo pródigo, en el barro, entre los cerdos. Pero el levantarnos comienza cuando dejas de desear las algarrobas de los cochinos y comienzas a desear con anhelo el pan de la mesa del Padre. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Ese pan es el que tenemos que desear nosotros. Él no quiere que tú cumplas tu propósito, hermano. Él quiere desgastarte en el mundo. Y entiende esto, Él quiere robar tu propósito en Cristo para que tú lo entregues al mundo. Dios, como te he dicho, te ha entregado dones, talentos, pero para que le honres, para que le sirvas. No para que lo entregues al mundo, sino para que glorifiques a Dios y le sirvas a Él. Mire esto. ¿Cuántos? Yo he visto en estas últimas semanas una gorra donde hay una cruz, ¿no? Y gorra y bromas y cosas. Y muchos cristianos ahorita cargan esa gorra con la cruz. ¡Qué bonito! No, y no está mal. Hay otros cristianos que cargan la cruz, pero no con el muerto ahí, ¿no? Sino la cruz sola. Y yo te digo algo. El diablo no le teme a la cruz que puedas tener en una gorra, o en la tapa de tu Biblia, o la que cargues en el cuello. El diablo le teme a tu fe cuando se pone en acción. ¿Estás escuchando esto? El enemigo le teme a tu fe cuando la pones en acción. Santiago capítulo 2 versículo 18 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras puestas en acción. Le pongo yo ese pedacito. Yo te mostraré mi fe por mis obras que están puestas en acción. ¿Y la fe viene por dónde? Romanos capítulo 10 versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te digo otra cosa más. El diablo no le teme a tu Biblia marcada o subrayada. ¿Cuántos tienen la Biblia marcada o subrayada? Yo la tengo. A veces vengo y marcadorcito y mire, con una cuestión y yo, mano, ay, qué bonito el versículo, me gustó, lo voy a usar. Y vengo y marco otro, y hermanos que tienen su Biblia, no es un pecado, no es un pecado. Pero el diablo no le teme a esa Biblia que está marcada o subrayada, hermano. El diablo le teme a tu vida cuando está marcada por la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, los salvos, ¿es qué? Poder de Dios. La palabra en tu vida. No solamente que cargues la Biblia debajo del brazo, porque muchos pueden cargar la Biblia debajo del brazo, pero no la tienen. Y aquí tampoco. Hay muchos que tienen la Biblia aquí, pero no la tienen aquí. Porque no la viven. La usan puro para lanzar cuchillo a otros, pero para sí mismos no. La Biblia, la palabra de Dios, entonces es para nosotros, es poder de Dios, pero para que llevemos ese poder a otras personas. ¿Sabe? Y me encanta nuevamente, ¿por qué? Porque demuestra lo que debe ser la iglesia. En Hechos 4:31 dice: y cuando ellos hubieron orado, los hermanos que estaban orando, dice, el lugar que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Sí, hubo una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Denuedo no solamente valentía, sino es claridad.
conocimiento. Porque no es simplemente decir, bueno, porque Dios dice que ama Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Y dónde lo dice? Pues no sé, pero yo sé que lo dice. Dios dice, no, la Biblia dice, porque en tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y dónde lo dice? El murmullo está con... A veces estamos con... Y nos quedamos allí. ¿Dónde está el denuedo? Denuedo es también conocimiento. Es decir, afirmados, testigos que tienen el conocimiento allí en la palma. Te digo esto porque lo sé, porque la Biblia me lo enseña. Y cuando hablamos de la palabra, hermanos, tenemos que hablar con sinceridad, no mintiendo a la gente. En 2 Corintios 2:17 dice, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Y no es por orgullo aquí, para nada. Pero creo que aquí buscamos caminar en la profundidad de la palabra de Dios. Y estar claros en lo que la palabra del Señor dice. No estamos adulterando, sí. Sino que antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. ¿Y sabe para qué hablamos, hermano? ¿Por qué nosotros hablamos a otros? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros tenemos que tener nuestra vida marcada por la palabra? Lea conmigo en 2 Corintios 5:19. Dice, de manera que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados. Y nos encomendó ¿a quiénes? ¿Nos encomendó a quiénes? La palabra de la reconciliación. Porque Dios nos ha llamado a ser reconciliadores. Amén. Te digo lo siguiente también, el diablo no le teme a que te congregues en el templo. Aunque la Biblia dice que tenemos que congregarnos. Pero él le teme realmente a que tú seas el templo de Dios. Porque podemos congregarnos, pero ¿estamos siendo un templo limpio para Dios? ¿Estamos siendo templo y morada del Espíritu Santo realmente? Efesios capítulo 2, versículo 22 dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Usted y yo somos morada de Dios en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo está su morada? ¿Cómo está su templo? Esa es la pregunta para todos nosotros. Porque el mantenimiento del templo, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde, mi hermano? ¿A usted? Ah, no, a usted, pastor. No, yo mantengo el templo mío. Busco mantenerlo, hermano. Tanto espiritualmente como en mi alma, como físicamente. Sí, a cuidarlo. Pero a usted le toca también. Es su responsabilidad. Amén, iglesia. Amén. Te digo esto. Al diablo no le teme. El diablo no le teme a que no escuches las voces del mundo. Pero le teme a que te niegues a ti mismo y hagas morir el yo. La Biblia dice en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Tenemos una vida pasada. Pero ¿qué tenemos que hacer con esa vieja vida? Despojarnos del viejo hombre. Porque ese hombre viejo está viciado a los deseos engañosos. Pero tenemos que renovarnos ahora en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Porque es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Amén, hermanos. ¿Sabe a qué le tiene miedo el diablo también? A que tengas hambre de Dios. Juan 6:35 dijo que Jesús les dijo y nos dice a nosotros: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre,
el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y por último les digo, el diablo no le teme a lo que hace por costumbre o religión, le teme a lo que vives en Cristo por convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y termino con esto, hermanos, diciéndoles, iglesia, es necesario que despertemos. Satanás quiere mantenernos dormidos por las situaciones que estamos viviendo, por los problemas, por las dificultades, por las necesidades. Satanás quiere tenernos dormidos. Escuche bien. Pero es necesario, hermanos, levantarnos del sueño, agarrar nuestra lámpara y echar aceite fresco en esa lámpara para brillar como la luz que rompe toda tiniebla que está a nuestro alrededor. Pero primero, iglesia, es necesario hacer huir esas tinieblas de nuestras vidas, esos sentimientos que pueden encadenarnos a nosotros. Yo no sé particularmente cuál sentimiento puede estar de los que nombré afectando su vida. Sí sé lo que me están queriendo afectar a mí hoy. Y estoy en esa batalla. Y es por eso que en esta semana quise hablar delante de ustedes de esto que nos afecta. Porque también me he sentido afectado por ese ataque del enemigo. Y somos humanos. Somos personas que fallamos muchas veces, que tenemos decaimientos. Pero cada día tenemos que aferrarnos más a Dios. Y buscar que el Señor llene nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas. Y que esas emociones sean cambiadas por el gozo, por la paz y por el amor de Dios. Que nuestra fe pueda aumentar y que nuestra esperanza pueda perseverar. Colóquese de pie conmigo. Cierra sus ojos allí con el Señor y hable con Él. Hable. Y dígale, Señor, aquí estoy. Usted conoce, Señor, los sentimientos que puedan estar afectando mi vida. Tú conoces mejor que nadie, Señor, la situación en que se encuentra mi alma, mi mente, mi corazón. Tú conoces, Señor, la mente de mi hermano, de mi hermana, y lo que puede estar allí, la batalla que tiene, porque todos los días tenemos batallas en nuestra mente. Pero, oh Dios, te ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, tú puedas obrar, Señor, en sus vidas, en mi vida, en la vida de mi familia y en la vida de esta familia de la fe. Oh Señor, transfórmanos, porque necesitamos de ti todos los días. Señor, si hay miedo, que ese miedo sea transformado en denuedo, en valentía y en amor por ti, en paz. Señor, si hay amargura, te ruego que haya perdón, que haya búsqueda de ti, que haya esa rendición a tu gracia, y que tu gracia nos llene, Señor, plenamente. Si hay comparación, Señor, te pido que cada uno de nosotros, que mis hermanos puedan buscarte a ti, en vez de estar viendo a otros, que te vean a ti y que vean lo que tú les has entregado, los dones, los talentos que les has entregado, Señor, para ponerlos al servicio de tu obra. Señor, si hay orgullo, Señor, perdónanos y danos cada día ser más humildes, en el nombre de Jesús. Y si hay culpa, un arma que Satanás utiliza, Señor, oh Dios, que nos podamos humillar delante de ti y buscar tu perdón y tu amor. Y si nos hemos apartado de todo mal y estamos buscando caminar en tu presencia, oh Señor, que podamos entender la magnificencia de tu amor y perdón, y podamos levantarnos del lodo cenagoso, tomar tus manos, Señor, y que nuestros pies sean colocados sobre esa roca viva que es Cristo Jesús. Señor, sabemos que el enemigo tiene poder, pero tú eres más poderoso que él, y tú lo has vencido en la cruz.
Mi hermano, mi hermana, recuerda que en este momento, recuerda que el Señor en su palabra nos ha declarado que Él en la cruz clavó todo decreto que nos era contrario y venció. Jesucristo venció en la cruz contra todo principado, contra toda potestad. Y en Él tenemos la victoria. Y es el momento, iglesia, que el Señor nos llama a levantarnos del sueño, del letargo en que te puedas encontrar y buscar su presencia. Y hoy también quiero decirte, si hay alguien acá que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, te digo con todo el amor, Él te ama tan profundamente que ha permitido que estés aquí escuchando esta palabra de ánimo, de fortaleza, pero también para que vengas a Él, para que le abras tu corazón y para que le entregues tu vida y recibas de Él el más grande tesoro, la salvación y la vida eterna. Y puedes decirle: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Reconozco que en ti, solamente en ti puedo tener la salvación y la vida eterna. Hoy entrego mi vida a ti. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados y límpiame de toda maldad. Purifícame en ti y envía tu Espíritu Santo a mí. Te lo ruego, Señor. Levanta su mano allí. Padre, aquí está tu iglesia. Aquí estamos, Señor, con nuestras debilidades, pero estamos buscándote en espíritu y en verdad. Glorifícate, Señor, en tu iglesia y llénanos. Te ruego, Espíritu Santo, que en este momento, con toda humildad, puedas moverte en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, y llenarnos de tu presencia. Llénanos, Señor, de ti. Que tu gozo y tu paz, que tu amor, que tu presencia pueda llenar cada mente, cada corazón en este momento. Y en el nombre de Jesús podamos, Señor, sentir no solamente ese gozo y paz tuyo, sino podamos decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque en ti soy más que vencedor. Gracias, Padre, porque nos tienes en tu mano y nada nos separará de ti. Gracias te damos, Señor. Hoy, Dios, bendice a cada hermano y cada hermana aquí presente. A los que no están, provee también, Señor, esa bendición a sus vidas y a sus familias. A los que tienen algún padecimiento o enfermedad, oh Dios, te ruego que pases tu mano de poder y sanidad en nosotros y nos limpies, nos cubras, Señor, y nos llenes de tu poder y presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aplauda a Dios y dígale: gracias, Señor.